Hermano, qué hermoso es ver a tanto niño en un lugar, hermanos, y cada uno de ellos participando de una manera muy peculiar, amén. Yo, hermanos, siempre me gozo cuando veo estos bien pequeñitos hermanos que le alegran la vida a uno, amén. ¿Cuántos están gozando, hermanos? Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Así en esta hermosa mañana, mira, papá y mamá, vamos a tratar de hacer lo más apoyo que podamos con nuestros niños. El mensaje, no te preocupes, el mensaje va a ser corto, amén. Porque sabemos que los niños, hermanos, son niños y a veces ellos se empiezan a inquietar, ¿verdad? Después de un momentito, pero con el favor de Dios, hermanos, va a ser un mensaje que ciertamente, para mí, yo siento que es un mensaje poderoso, corto pero poderoso, amén. Entonces, mira, vamos a ponernos de pie por un momentito, solamente por un momentito, hermanos, y vamos a orarle a Dios, pedirle al Espíritu Santo que este corto mensaje que hoy traemos, hermanos, que edifique nuestras vidas, que hable a tu vida y a mi vida, y hermanos, que le demos el valor que la palabra de Dios tiene, amén. Y le quiero dar la bienvenida, hermanos, a todos los que nos están visitando hoy. Hoy no me entregaron tarjetitas, hermanos, pero bueno, creo que por aquí está los papás de nuestro hermano Alfredo Pérez, que es Alfredo y Marilu, que nos están visitando aquí. Que Dios los bendiga. Y si hay algún otro visitante que nos esté visitando, hermanos, bienvenidos sean a la casa de Dios, iglesia, ¿verdad? Los que ya son de casa, bienvenidos. Así vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor y que sea el Espíritu Santo de Dios hablándonos, amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, te damos gracias, Señor, por cada niño que hoy participó en este gran evento, Señor, que estamos llevando a cabo, Padre. Porque cada uno de ellos, Señor, a su manera muy peculiar, Señor, te alabó, te adoró, Señor, con esos cantos, Señor, con esas participaciones, Padre. Bendice sus vidas, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos hables, mi Dios, por medio de tu Espíritu Santo, que el mensaje de tu palabra, Señor, edifique nuestra vida, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, y la iglesia del Señor dice, amén, amén. Puedes tomar tu asiento, mi amado hermano. Y miren, hermanos, hoy quiero predicar bajo un tema, hermanos. La Navidad no termina en el pesebre. La Navidad no termina en el pesebre. Quiero leer un corto versículo, hermanos, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y quiero leer la primera parte de ese versículo, hermanos, y es algo bien poderoso que nos dice, y aquel verbo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando de ese rey que acababa de nacer, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Habitó entre nosotros. Y mira, hermanos, cuando pensamos en la Navidad, hermanos, ¿por qué digo que la Navidad no termina en el pesebre? Hermanos, hablando secularmente, muchos celebramos Navidad y, hermanos, mucha gente se emociona, trae decoraciones, muchas cosas, hermanos, que llevamos a cabo en estos días. Pero si tú notas, hermanos, después del 25 de febrero, hermanos, parece que todo se acabó. Parece que la Navidad se acabó, parece que esa Navidad se acabó en ese pesebre, ¿verdad? Pero mira, cuando pensamos en Navidad, déjame decirte una cosa, muchas veces la reducimos a una escena, lo reducimos a un pesebre, una noche tranquila, un niño envuelto en pañales y muchos regalos. Esta es una imagen muy hermosa, hermanos, y ciertamente lo es, sí, pero es incompleta. Porque la Navidad, hermanos, no fue solo un nacimiento, fue una decisión. Y ahorita te explico de qué me estoy hablando cuando digo que fue una decisión. Hoy quiero invitarte a ver la Navidad desde otra perspectiva. La Navidad, escucha esto, iglesia, la Navidad, escucha esto, mis hijos, niños que están aquí, jovencitos. La Navidad no termina en el pesebre. No fue solo un nacimiento. Fue una decisión del plan perfecto de Dios. Dios no vino a visitarnos simplemente. Él vino, hermanos, Él vino a quedarse.
Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, hermanos, cuando dice que su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él vino a quedarse. Y desde el principio, hermanos, la Navidad fue una decisión eterna de Dios de entrar en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? De entrar en nuestras vidas, no en un palacio, no en un hogar cómodo, en un lugar cómodo, hermanos, sino en un mundo marcado por el pecado, en un mundo marcado por el dolor y el rechazo. Al nacer Jesús, hermanos, mira, fue Dios aceptando todo lo que eso implicaba. ¿Y qué implicaba eso al nacer Jesús? ¿Qué implicaba ese gran acontecimiento? El cansancio del camino, la incomprensión de los suyos, hermano, la traición de los amigos, el sufrimiento y finalmente la cruz. Todo esto va involucrado en la Navidad, en la natividad. Natividad significa nacimiento. El pesebre no fue el final del plan, iglesia. No, fue el inicio del camino hacia el Calvario. Y desde el primer día, hermanos, la Navidad nos confronta a nosotros con una pregunta profunda, inevitable y muy personal. ¿Y cuál es esa pregunta, hermanos? Mira, si Dios decidió quedarse con nosotros, la pregunta es, ¿qué haremos nosotros con Él? ¿Tenemos un lugar preparado y dispuesto para Él? Porque si Él vino a quedarse en tu vida, en tu hogar, con tu familia, con tus hijos, la pregunta es, ¿tenemos un lugar preparado para Él ahí? Porque Él no vino de visita, iglesia, Él vino a quedarse. Ahí nace el mensaje de hoy, porque la Navidad no solo se celebra, la Navidad se responde. Se responde. Un punto que quiero tocar aquí, hermanos, solamente son 3 puntos y voy a ir breve. Un punto de que yo quiero tocar es que ¿lo recibimos o solo lo celebramos? Es una pregunta. ¿Lo recibimos? ¿Recibimos a Cristo o solamente lo celebramos? Porque Juan capítulo 1 versículo 14, hermanos, nos dice que el verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros. Eso significa que Dios no se quedó a la distancia, no habló desde el cielo, hermanos, no envió solo un mensaje, Él mismo vino, Él mismo fue el que vino. La palabra habitó, hermanos, cuando habla de la palabra que habitó, que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó literalmente significa poner su tienda, establecer su morada. Dios decidió vivir entre nosotros, caminar nuestras calles. Él decidió sentir nuestras heridas, cargar nuestras luchas. Pero aquí está hermanos, aquí está lo poderoso del texto. Porque unos versículos antes, si nosotros, hermanos, acabamos de leer Juan capítulo 1 versículo 14, que es donde dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero unos versículos antes, el versículo 11 y el versículo 12, aquí está, hermanos, lo fuerte de este mensaje. Aquí está, hermanos, la tensión de este texto, se puede decir así. Aquí nos dice, hermanos, que Él, Jesús, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Wow. No todos le recibieron. Esto nos muestra una verdad muy incómoda. Esto nos muestra que es posible celebrar la Navidad sin recibir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Muchos celebran el nacimiento, pero no aceptan su presencia. Muchos admiran al niño del pesebre, pero rechazan al rey para que gobierne tu vida.
Muchos le cantan cantos muy hermosos, pero no le entregan el corazón a ese Dios todopoderoso que vino. Recibir a Jesús no es solo creer que Él nació, es aceptar que vino a quedarse, que tiene derecho. ¿Y qué significa eso? Cuando Él dice Jesús vino a morar entre nosotros, Dios con nosotros, ¿verdad? ¿Qué significa esto, hermanos? Que si Él vino a quedarse, si Él vino a quedarse en tu vida, si Él vino a quedarse en tu hogar, si Él vino a quedarse en tus generaciones, hermanos, ¿qué significa esto? Que Él tiene el derecho, que tú y yo debemos de darle el derecho, hermanos, de entrar a nuestra historia, a nuestra vida, de entrar en nuestras decisiones, en nuestras prioridades, en nuestra forma de vivir. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta no es, hermano, mira, y cuando estoy hablando de esto, hermanos, aquí puede venir una pregunta, hermanos, porque la pregunta, hermanos, no es que si crees en Navidad o que si tú celebras Navidad. Esta no debe de ser la pregunta, hermanos, ¿verdad? La pregunta debe de ser, la verdadera pregunta debe de ser: ¿has recibido al Cristo de la Navidad? Porque hoy en día, hermanos, hay muchas preguntas que, hermanos, afuera se hacen. ¿Tú crees en Navidad? ¿Tú como cristiano crees en Navidad? Allá afuera hay muchas personas, hermanos, que dicen que la Navidad no es bíblica, que esto, bueno, tantos comentarios que se levantan. Pero, hermanos, la pregunta no debe de ser que si crees o que si celebras la Navidad. La verdadera pregunta debe de ser: ¿has recibido al Cristo de la Navidad? Porque celebrar es un evento. Escucha esto: celebrar es un evento, pero recibir es una entrega. La Navidad no, hermano, mira, la Navidad nos coloca frente a una decisión. Dios ya tomó su decisión. Él tomó la decisión de venir y habitar entre nosotros para quedarse. Esa fue la decisión. Pero ahora la Navidad, el nacimiento de Cristo, nos coloca a nosotros frente a una decisión que ahora tú y yo debemos de tomar. ¿Será Jesús solo una tradición más en nuestra vida? ¿O será aquel que habita en nosotros? ¿Quién será Cristo para ti? ¿Quién será ese nacimiento para ti? Esa natividad. ¿Será solamente una tradición más de las tantas que existen en este mundo? ¿O será, hermanos, aquel que habita en nosotros para gobernar, para guiar, dirigir y conducir nuestra vida? Segundo punto que quiero tocar, hermanos, es que mira, si Dios vino para quedarse y nosotros estamos conscientes, ¿verdad?, que Él vino para quedarse, porque la Biblia dice que Él vino para morar entre nosotros. Entonces, punto número 2 es vivir conscientes de que Él se quedó. Vivir conscientes. Mateo 28, capítulo 28, versículo 20 dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate lo que dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, cada día del año, los 365 días del año. Recibir a Cristo, hermanos, es el comienzo. Muchos creen que recibir a Cristo ya es el final, ya la hiciste, ya la tienes hecha. No, hermanos, recibir a Cristo es el comienzo, pero vivir conscientes de su presencia es el verdadero desafío. Porque Mateo 28:20, hermanos, no es solo una promesa para el final del evangelio, es la confirmación de lo que comenzó en Navidad. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La historia inicia con un Dios que vino a nosotros y termina con un Dios que promete no irse jamás. Navidad nos dice: Dios vino. Mateo 28 nos
asegura que Dios vino para quedarse. Déjame decirte una cosa, iglesia. Mira, Jesús no prometió estar con nosotros solo en los momentos especiales, sino, hermanos, ni solo tampoco, no solamente en los cultos, ni solo cuando todo va bien. Él dijo todos los días buenos y los días difíciles, los días de fe firme y los días de duda, los días de gozo y los días de silencio. Él va a estar con nosotros cada momento de nuestra vida, amado hermano. Pero aquí está la realidad. Podemos haber recibido a Cristo y aún así vivir como si estuviéramos solos. Podemos creer en su presencia, pero no vivir conscientes de ella. Vivir conscientes de que Él se quedó cambia la manera que caminamos. Cambia cómo tomamos decisiones, cómo tratamos a los demás, cómo resistimos el pecado, cómo perseveramos en la prueba. La pregunta ya no es: ¿está Dios conmigo? La verdadera pregunta es: ¿estoy viviendo consciente de que Él está conmigo? Porque la presencia de Cristo, hermanos, no es solo un consuelo, es una responsabilidad. Déjame decirte algo, hermanos. Mira, no es lo mismo cuando alguien viene de visita a tu hogar. Cuando alguien viene de visita para quedarse unos 10, 15 minutos, no hay muchas cosas que cambien en tu casa. No hay muchas cosas que cambien, porque nomás está ahí de pasadita. Pero cuando alguien viene a vivir contigo, hermanos, muchas cosas cambian. Cuando tú estás consciente de que esas personas ya no están de visita, sino que vinieron a venir a vivir contigo, hay cosas que van a cambiar allí. Ya las personas no van normalmente a llevar a cabo los mismos hábitos de siempre. No, va a haber un cambio. Si antes se peleaban, ya no se pelean porque nos van a escuchar. Allí están. ¿Verdad, hermanos? Tratamos de ser lo mejor posibles, de sonreír, de ser buenos, de ser, hermano, ¿por qué? Porque la visita llegó para quedarse. Si estuviéramos conscientes de que Dios llegó a quedarse, hubiera cambios en nuestro hogar. Hubiera cambios. Hermanos, lucháramos por no decir palabras que a veces decimos. Lucháramos, hermanos, por ser las mejores personas del mundo, por tener una buena actitud, por ser responsables, por orar, por alabar a Dios aún en nuestros momentos privados. Por eso es que digo, hermanos, que tenemos que estar conscientes de que Él está con nosotros. Si Él está conmigo todos los días, entonces no camino solo. No voy a decidir las cosas yo solo. No vivo para mí mismo. La Navidad, hermanos, nos invita a algo más profundo que una experiencia inicial. Nos invita a una vida diaria con Jesús. Y este último punto, hermanos, para terminar, mira, es que si Dios vino para quedarse con nosotros, para quedarse, y si tú estás viviendo conscientes de que Él se ha quedado con nosotros, el tercer y último punto es responder con una vida transformada. Responder con una vida transformada. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si Dios se quedó con nosotros, no solo fue para acompañarnos, fue para transformarnos, iglesia, transformarnos. La presencia de Jesús nunca es pasiva. Donde Él habita, nada es igual. ¿Cuántos dicen amén? Él no vino a adaptarse a nuestra manera de vivir. No, hermanos, Él vino a formar su vida, su carácter en nosotros. Eso significa que lo que antes justificábamos, ahora lo redimimos.
Lo que antes nos dominaba, ahora lo entregamos. Lo que antes éramos ya no nos define. La transformación no es instantánea, pero sí intencional. Y esto muestra respuesta, hermanos. Nuestra respuesta no debe de ser, no es perfección. Nuestra respuesta no es perfección, pero sí es rendición diaria. Navidad nos recuerda que el niño del pesebre creció hasta la cruz. Y hoy vive en nosotros para guiarnos a una vida nueva. Jesús no se quedó solo para ser parte de nuestra vida, se quedó para ser el centro de ella. Yo con esto quiero concluir. Mira, Navidad no fue solo un nacimiento, iglesia. Fue una decisión eterna. Dios decidió quedarse con nosotros, no por unos días, no por una temporada, no solamente en diciembre, sino para siempre. Hoy la pregunta sigue siendo la misma: ¿lo celebramos o viviremos conscientes de su presencia? Que este año, hermanos, asegurémonos que este año no dejemos a Jesús en el pesebre, sino en el trono de nuestro corazón. Porque cuando Cristo se queda, la vida, tu vida, mi vida, nunca vuelve a ser la misma. Nunca vuelve a ser igual. Si es que yo con esto le doy gracias a Dios, amada iglesia. Le quiero dar gracias a Dios, mira. Y yo solamente quiero terminar con esto, iglesia. Asegúrate de que Cristo es la razón de todo nuestro ser, todo nuestro existir. Asegurémonos que lo que hoy celebramos, hermanos, es porque es un acontecimiento que lo vamos a seguir viviendo. Entonces, hermanos, estemos conscientes de que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Estemos conscientes del propósito por el cual Él vino. Él vino a quedarse, porque Él sabía, hermanos, que si Él no se quedaba con nosotros, nuestras almas se perderían. Nosotros no tendríamos ninguna posibilidad de encontrarnos con Él y tener una vida eterna con Él. Él sabía que estábamos perdidos, no había esperanza para nosotros, pero Él tuvo que venir, Él tuvo que quedarse para poder guiarnos, para que Él pudiera, hermanos, crecer y pagar ese precio. Mira, hermanos, la Navidad fuera incompleta si no existiera la cruz. Y la cruz no pudiera haber dado el resultado si no hubiera sido por la Navidad, por el nacimiento. Entonces Cristo nació, pero no para quedarse en un pesebre, no para quedarse, hermanos, ahí solamente en diciembre y después lo alzamos y luego volvemos a sacarlo hasta el otro diciembre. Jesucristo vino, mi amado hermano, con un propósito de cumplir, mi amado hermano, de pagar un precio muy alto para que tú y yo tuviéramos esperanza de vida eterna. Entonces, iglesia, mira, el pesebre va conectado con la cruz. Jesús nació, sí nació, y gloria a Dios por ello. Pero recordemos que Jesús creció, mi amado hermano. Jesús tuvo que tomar camino hacia el camino de las calaveras. Él tuvo que entregarse para que hoy tú y yo pudiéramos estar aquí y para que Él pudiera habitar por siempre en ti y en mí. Amén. Así es que vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por este día tan hermoso. Y que Dios, hermanos, pueda bendecir nuestros hogares. Que podamos nosotros, hermanos, en estas fechas, mira, esto no se trata, hermanos, de celebrar una fecha. No, hermanos, no se trata de eso.
Y no importa en qué fecha haya nacido Jesús. No importa si haya sido, hermanos, en un mes o en otro, no importa. No estamos celebrando un mes. No estamos celebrando un día. Estamos celebrando que Dios, el Dios eterno, Dios Padre Todopoderoso, un día tomó la decisión de enviar a su Hijo para pagar por nuestros pecados, para salvarnos, rescatarnos y darnos vida eterna. Estamos celebrando esa decisión que Dios tomó para bendecir tu vida y bendecir mi vida. Y hoy, mi amado hermano, mira, estamos agradecidos por esa decisión que Dios tomó. Y hoy yo quiero, hermanos, verdad, que todos nosotros, hermanos, tomemos muy en cuenta esto en estos días que son muy vulnerables, para que gente venga a Cristo, ¿verdad? Hermanos, mucha gente allá afuera dice: es Navidad, es de Satanás, eso no lo celebren, eso es una fiesta pagana y bla bla bla, tantas cosas. Pero si tú meditas, si somos realistas, hermanos, este es el tiempo donde más almas vienen a Cristo, porque están más vulnerables de venir y entregar sus vidas a Cristo, hermanos. Así es de que eso es lo que estamos celebrando nosotros, que Cristo aún sigue con nosotros, que Dios aún está con nosotros y en nosotros, amén. Lo que estamos celebrando, hermanos, es de que a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras debilidades, que a pesar de nuestras, hermanos, tantos errores que cometemos, que Dios no nos ha desamparado, que Dios sigue luchando, que Dios sigue animándonos y que Dios sigue guiándonos, hermanos, amén. Eso es lo que estamos celebrando, las victorias de un Dios misericordioso, amoroso, hermanos, que nos ha dado la victoria sobre todo pecado, amén. Así es que gracias, hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración dándole gracias a Dios por este momento, y que Dios bendiga tu vida, hermanos. Si vas a tener familiares que vienen de diferentes lugares hoy en estas fechas, mira, que ellos puedan ver la luz de Cristo en nosotros, que ellos puedan ver ese amor, hermanos, que está en nosotros. Que ellos puedan ver, hermanos, algo diferente en ti y en mí, hermanos, que lo que el mundo allá afuera tiene. Que ellos puedan ver que nosotros celebramos estas fechas de una manera muy diferente a cómo la celebra el mundo. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, te damos gracias, mi Dios, por este día, por cada hijo tuyo que está aquí hoy en esta tarde, por cada hija tuya, Señor. Bendice sus vidas, Padre. Señor, te damos gracias. Amado Dios, Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu Hijo amado, quien vino a esta tierra, Señor, para rescatarnos a nosotros, mi Dios. Nosotros que no merecíamos, Señor, tal milagro tan grande para nosotros. Pero tú tomaste la decisión, Señor, de salvar a un mundo pecador, de salvar y rescatar, mi Dios, a un mundo, mi Dios, que no tenía esperanza. Gracias. Gracias, Señor, por esa decisión que tú tomaste de enviar a tu Hijo. Señor, ahora, mi Dios, te damos gracias por tu palabra, que nos recuerda, Señor, Padre amado, que nuestro Señor Jesucristo no se quedó como bebé en ese pesebre. Él cumplió un propósito muy grande que nos lleva a la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo le paso el